Hola, buenas tardes, compañeros, asesor. Mi nombre es Leonardo Vidal Coria Jiménez. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy cursando el reto de nombre, criterios relevantes. Mi matrícula es la 21003-151. La fecha de elaboración es el 19 de junio del 2003. El módulo se llama Protección Internacional en materia de derechos humanos. Y vamos a entrar de lleno a lo que se nos solicita. Se nos solicita que hablemos sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Radilla Pacheco va sobre estados mexicanos del 23 de noviembre del 2009. Ok, primero vamos a hablar un poquitito de lo que es una sentencia. La sentencia es la resolución judicial que contiene la decisión de un juez en el tribunal que intervienen sobre el fondo de una cuestión. Asimismo vamos a ver que el derecho internacional nos protege a través de las convenciones, a través de el sistema interamericano de derechos humanos, que lo compone la Corte Interamericana y la propia Comisión. En primera instancia la Comisión toma el caso de el caso, y la fecha será de petición es el 15 de noviembre del 2021 a las 12:51. La fecha del informe de admisibilidad se da el 12 de octubre del 2005, después de 4 años. La fecha de informe de fondo se da el 27 de julio del 2007. Y vamos a ver un poquitito de las excepciones preliminares de lo que habló la propia Corte. Dice, el Estado alega que la desaparición del señor Radilla se produjo en el año de 1974, siendo que la fecha en que se firmó su instrumento de adhesión a la Convención Americana fue el 2 de marzo de 1981 y lo depositó en la Secretaría General de la OEA. Al respecto, cabe distinguir entre otros actos instantáneos y actos de carácter continuo, que son las dos cosas que ve de alguna manera la propia Comisión. Aquí también nos habla sobre cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos protege y tutela los derechos violentados por parte del ejército mexicano hacia este personal, hacia el señor Radilla y Pacheco, donde lo desaparecieron y estuvo de alguna manera, está desaparecido, y al menos sus familiares utilizaron cada uno de los recursos que nos da el derecho positivo mexicano, a lo cual no hubo una trascendencia como tal. Por tal motivo tuvieron que llevar el tema a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte Interamericana su fin es la reparación del daño al sujeto por parte de la autoridad y del Estado que violentó sus derechos. Asimismo vamos a ver que un poquitito de los hechos, cómo se suscitaron. Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del ejército en el estado de Guerrero, en México. Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni se han encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado, la Comisión y más de 33 años existe total impunibilidad, ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni ha asegurado a los familiares de acuerdo. Entonces, para ello se llevó un proceso que inició el 15 de marzo del 2008, de conformidad con los dispuestos en el artículo 51 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión ha sometido a la Corte una demanda en contra de los estados mexicanos, en adelante el Estado mexicano, en lo cual se originó en la denuncia presentada el 15 de noviembre de 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos y Víctimas violaciones de derechos humanos. Se juntaron de alguna manera asociaciones para poder interponer
esta denuncia. Los primeros razonamientos que se dan por parte de la Corte es: la Corte observa que la excepción interpuesta por el Estado se funda en la presunción según la cual una persona desaparecida se tiene como muerta cuando haya transcurrido un tiempo considerable, porque no dieron a la tarea de buscarlo, sin que tenga noticias de su paradero o de localización de los restos. El Estado sostiene que, bajo un análisis de derecho y de jurisprudencia comparada, la muerte y alegada tortura del señor Rosendo Padilla Pacheco habría ocurrido con anterioridad a la fecha de ratificación de la competencia contenciosa. O sea que el Estado mexicano se estaba sacando del problema por tiempos, por espacio en cuanto a los acuerdos que obtuvo México con instituciones internacionales. Asimismo vamos a poder ver también que los cambios que ha generado esta sentencia del Estado mexicano es que han tenido que cambiar tanto el código militar, el código penal y la propia Constitución para poder tutelar y defender los derechos humanos de las personas que pudieran en algún futuro poder tener el riesgo de poder ser personas desaparecidas. La trascendencia que ha tenido es que esos cambios a los códigos. Por lo tanto, creemos que cada una de las resoluciones que va dictando la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene cambios, porque a partir de la reforma del 2018, en el artículo 1 constitucional, todas las convenciones y tratados internacionales son constitucionales también para nuestro México. ¿Qué queremos decir con esto? Que a partir de esa fecha todos los jueces, todas las autoridades tienen que observar, y asimismo los operadores jurídicos pueden invocar jurisprudencia internacional. Pues buenas tardes, amigos, es todo. Muchas gracias.